Acá, pa. Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar conectados una vez más con la radio La Predicadora y a través de Facebook. Nuestra página de Facebook es Filial Virrey del Pino y nosotros nos encontramos en el kilómetro 41.700 de la ruta 3. Los días de transmisión van a ser los días lunes y viernes de 11 a 12, hermanos. Gracias le damos al Señor porque estábamos escuchando al pastor Ramón Encina recién y le damos gracias al Señor por su vida, por la llenura del Espíritu Santo que nos acerca cada día más, hermano. El Señor bendiga sus vidas. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias por poder estar reunidos, por poder estar saliendo a través de este medio radial, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, llevando, Señor, de todo este programa adelante, Señor, que tu palabra sea puesta, Señor, en mi boca, Señor, para que la pueda transmitir a los hermanos, Señor. Bendícenos, Señor, que en este día, Señor, tú puedas ser el todo y en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día lunes estuvimos hablando, habíamos comenzado, aunque en breve tiempo, habíamos hablado del apostolado, de aquel que el Señor instruyó o preparó para poder traer el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia, como dijimos el día lunes, es el mensaje que dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Entonces, damos gracias al Señor por eso, hermano. Porque en la legalidad, como venía hablando el pastor estos días pasados y hoy también estaba reiterándolo, en la legalidad el hombre tenía que alcanzar su salvación por obras. Porque como decía en el libro de la ley, dice, todo aquel que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas. Pero la gracia no es así. La gracia no es así, porque si leemos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros vemos que la ley vino para que el hombre conociera que era un pecador, ¿vio? Pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo, para hacerle saber a él, al hombre, que había un camino nuevo y vivo trazado para con Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que entender estas cosas. Hay muchos hermanos que están siendo conducidos a través del mensaje de la legalidad, ¿vio? Donde ellos ven que tienen que ganar su salvación por obras. Entonces nosotros lo que tenemos que ver primero es quién es aquel que Dios señaló para que nosotros conociéramos el Evangelio de la gracia. El Evangelio que a nosotros nos enseña que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para ocupar nuestro lugar, ¿vio? Entonces estuvimos leyendo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ya? Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y quién es este hombre? Este hombre es uno que Dios escogió, como leímos ahí en el libro de Hechos, capítulo 9. ¿Ya? Un hombre que antes era fariseo. Dice en el libro de Filipenses, este era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. ¿Vio? Entonces Dios lo escogió a este. No sabemos por qué Dios lo escogió. O sea, no sabemos. Si lo miramos humanamente, nosotros decimos, ¿por qué Dios lo escogió? Y Dios nos dirá, ¿y por qué no? ¿Vio? Así como lo escogió a usted, me escogió a mí. No es que nos escogió individualmente, sino que Él escogió una nueva creación en Cristo, y todos los que creen en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz, todos entran dentro de esa nueva creación. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo fue aquel instrumento que Dios escogió, ¿vio? Hoy usted está en una iglesia local y Dios escogió a su pastor.
escogió el evangelista que está en su lugar, escogió a los ministros que están en su lugar. Y usted dice, ¿por qué no aquel pastor? ¿O por qué no aquel evangelista? ¿O por qué no aquel anciano? Porque Dios escogió para usted ese ministro. Ese es el ministro que usted necesita. Y bueno, y nosotros, aquellos que somos gentiles, los gentiles son aquellos que no son judíos, son los otros pueblos. Nosotros los gentiles necesitábamos un instrumento. Y este instrumento fue el apóstol Pablo. Por eso el Señor le dijo a Ananías, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y hasta lo último de la tierra. ¿Vio? Y el apóstol Pablo da testimonio de eso. Da testimonio de eso. Ahí nosotros podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 11, que el Señor lo constituyó. Alabado sea su nombre. Fíjese, podemos leer desde el versículo 8. Dice en el versículo 8, por tanto, él aconseja a Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Yo? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Ve que no es por obra? ¿Vio? Nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer entrar al cielo. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer ganar nuestra herencia. ¿Vio? Humanamente le estoy hablando, ¿no? Por medio de nuestro esfuerzo natural. Nada va a lograr que nosotros alcancemos la salvación. ¿Vio? Nada lo va a lograr. Pero lo único que logró que nosotros alcancemos nuestra salvación es la sangre preciosa de Cristo. ¿Vio? Y dice, y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Todo aquel que en Él cree será salvo, dice. ¿Vio? Porque con el corazón se cree para justicia, dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Y en nada de eso nosotros tuvimos parte. ¿O acaso murió usted o morí yo en la cruz de una manera literal para que nosotros alcancemos salvación? Ni siquiera hubiéramos estado dispuestos a morir en la cruz para alcanzar la salvación. Ni siquiera fíjese, usted se lastima un dedo y ya sufre. Usted y yo ni siquiera hubiéramos estado dispuestos a sufrir lo que el Señor sufrió para alcanzar nuestra salvación. No solamente en su humanidad, sino que dice que el Padre quitó la vista de Él cuando Él estaba allí en la cruz con el pecado de toda la humanidad sobre Él. Y ese fue el peor castigo que el Señor pudo recibir. Pudo haber soportado los latigazos de los soldados romanos. Pudo haber soportado sus insultos, sus escupidas. Pudo haber soportado que los apóstoles lo abandonaran. Pero que el Padre lo abandonara, Él no pudo soportar. Él no pudo soportar, dice que hubo un grito de clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vio? Y eso fue por usted y por mí. Eso fue por causa de nosotros. Y bueno, todo eso el Señor nos trae por medio de este instrumento que Él escogió. ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué no escogió a otro apóstol? ¿Vio? ¿Por qué no escogió, no sé, una mujer? No, Dios lo escogió a Él. Lo escogió a Él porque era necesario para nosotros, pero también era necesario, como leemos ahí en el libro de Hechos, que leíamos el otro día, en el libro de Hechos 9:15, perdón. Y el Señor le dijo, a Ananías le dijo, ¿no? Dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. ¿Ve? Él tenía que aprender. Y fíjese que no se equivocó el Señor. Obviamente que el Dios nunca se equivoca. Pero no se equivocó en la manera que usó con el apóstol Pablo. ¿Por qué no se equivocó? Porque si nosotros vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice que el Señor por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Vio? Por lo que padeció aprendió la obediencia. Y no solamente que aprendió la obediencia, sino que vino a ser autor de eterna salvación. ¿Vio? Vino a ser autor de eterna salvación. Ahora una cosa es el sufrimiento que nosotros tenemos por querer hacer la voluntad de Dios.
y otra cosa es el sufrimiento que nosotros recibimos por ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es totalmente diferente. Este hombre ahora que ya había tenido un encuentro con el Señor, estaba padeciendo, porque después dice en el libro de Colosenses, dice, ahora, dice, padezco en mi carne, dice. ¿Vio? Ahora sufro en mi carne, dice, los padecimientos de Cristo por su iglesia. Ahora les estaba entendiendo lo que era padecer por causa del Evangelio. Pero no nos queremos ir tan adelante. Estamos viendo el instrumento de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que estamos viendo en esta mañana, amados hermanos. Entonces, vio, porque Ananías le dijo al Señor, pero Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. Y aquellos que hoy nos escuchan a nosotros, usted que me está escuchando, que tal vez no es un hijo de Dios, tal vez no recibió a Cristo como su Señor todavía, pero que me conoce. Me conoce en mi vida natural, en el pasado. Tal vez usted está pensando, pero ¿y este escogió Dios para que me traiga este mensaje hoy, en la mañana? Este escogió, y si este antes andaba haciendo cualquier cosa. Bueno, pero ahora nosotros entendemos que ahora nosotros tenemos que entender cuán necesario es padecer por causa de su nombre. ¿Vio? Antes había hermanos que sufrían por causa de nosotros que le injuriábamos. El pastor nos contaba hace mucho tiempo atrás el padecimiento que tenían los hermanos cuando iban a los cultos. La gente les tiraba con agua podrida, los perseguía, los insultaba. Hoy no tenemos nosotros esa persecución, pero tenemos otra persecución. Una persecución, por así decirlo, más moral. ¿Cuál es la persecución que nosotros tenemos? Que nos palmean por la espalda, ¿vio? Pero no nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar, no, o nos escuchan, pero no nos prestan atención, ¿vio? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es inclinar el oído. Cuando usted inclina el oído, presta atención a lo que Dios está hablando. ¿Vio? Y hoy hay muchas personas que nos escuchan, pero no inclinan su oído a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que viene para su vida, ¿vio? Que nosotros ya hemos conocido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero el hombre natural no lo entiende. No lo entiende hasta que Dios no lo llama. Y desgraciadamente, siempre Dios llama con lazo de amor. Pero desgraciadamente a veces la terquedad del hombre, Dios tiene que usar un juicio para llamarlo. Una enfermedad, una dolencia, un pariente enfermo, una pérdida de trabajo. Siempre Dios se vale de esas cosas, aunque no es su voluntad. La voluntad de Dios es que usted, por ejemplo, en esta mañana escuche su palabra y se vuelva de todo su corazón a Dios. Se vuelva a Él. Dios le está llamando. Dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice. El que abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿No? Dios le está presentando hoy el plan de salvación para su vida. Dios le está presentando que usted tiene una salida de su problema. ¿Vio? Y que es por gracia. Es por gracia. Usted nada tiene que hacer para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación el Señor ya hizo todo. ¿Vio? Usted lo único que tiene que hacer es aceptar que Cristo murió en su lugar. Que Cristo ocupó su lugar, ¿no? Y que ahora usted le tiene que dejar entrar en su corazón. Tiene que dejarlo hacerse uno con su espíritu, ¿no? Porque dice ahí la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 6, 17. Alabado sea su nombre, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y cuándo se une usted al Señor? Cuando cree en el Señor Jesucristo. Cree con todo su corazón. Cree con todo su corazón. ¿Vio? Vio que Job decía en un tiempo, él decía, de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Por las maravillas que Dios hacía en su vida. También lo vio a través de los juicios que Dios derramó en su vida. ¿Vio? Él tuvo que llegar hasta ahí. Pero ahora nosotros no solamente tenemos que ver al Señor, sino que tenemos que experimentar al Señor en nuestra vida. ¿Y cómo usted va a experimentar? ¿Cómo usted experimenta lo que produce, vamos a tomarlo así natural, cómo usted experimenta el refrigerio que produce en usted una bebida si no la toma?
Bueno, el Señor dice, probadme que yo soy bueno, dice Jehová, dice. Y el Señor le está invitando a usted en esta mañana. Le está invitando a que usted le pruebe al Señor, que usted le deje entrar en su corazón. Le estoy hablando a usted que tal vez es una persona que dice que no cree, y que hoy está en el mundo y está pasando por luchas, por problemas, está siendo atormentado por esta pandemia que ha venido. ¿Vio? Nuestra seguridad está en el Señor. ¿Vio? Aunque el Señor dice, ¿no?, que de Él es el cuerpo. ¿Vio? Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. Y si tenemos que partir de este mundo a causa de esta pandemia, y el Señor sabe por qué lo hace. ¿Vio? Pero si no, el Señor dice que Él va a guardar nuestro cuerpo en sanidad. Él lo va a guardar en salud. Y esa promesa alcanza a todos los que creen. Por eso yo le aliento a usted que nos está mirando tal vez por primera vez, por segunda vez, porque este es el segundo programa que hacemos. Anímese, reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Hágale partícipe de todas las áreas de su vida. Lleve al Señor en su espíritu a todas partes. Experimente lo que es ser conducido por el Señor en todo. Y ahí usted va a entender por qué usted antes no pudo lograr muchas cosas, por qué usted antes se desalentaba frente a muchas cosas, pero hoy no. Hoy no, porque usted hoy está experimentando que el Señor está en usted. Está sintiendo que el Señor se está manifestando en usted. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Eso le pasó a él. Cuando él no tenía al Señor en él, cuando no lo podía experimentar en él, entonces él se conducía conforme a la legalidad, conforme al antiguo pacto. ¿Vio? Y el antiguo pacto le llevaba a ir en contra de aquellos que invocaban el nombre del Señor. Fíjese que cuando Pablo se encontró con el Señor, no le preguntó por qué él perseguía a la iglesia. No le preguntó por qué se perseguía a los hermanos. Le preguntó por qué lo perseguía a él. Vamos a leer ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos. Alabado sea su nombre. El capítulo 9, versículo 3 y 4. Sí. Mi esposa va a leer el versículo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya, gloria a Dios. ¿Y no le pasó así a usted? A mí me pasó. No que se haya aparecido literalmente un resplandor de luz del cielo en el medio de la calle, pero sí me apareció un resplandor de luz en medio de mi vida, que me hizo detener en el camino. ¿Cuál fue ese resplandor de luz? El Señor mismo, porque dice que Dios es luz. Y ahí nosotros vemos en 2 de Corintios capítulo 5, alabado sea su nombre, donde dice que Él nos resplandeció en nuestros corazones. ¿Vio? Él resplandeció en nosotros. ¿Cuándo resplandeció? Cuando vino a nuestras vidas. Cuando vino a su vida, no resplandeció el Señor y le abrió los ojos de su entendimiento y no le hizo volver en su camino. A mí ciertamente que sí. Aunque gracias al Señor Él no permitió que cayera en una degradación tan baja, ¿vio? Como a veces los hombres caen en borracheras, en drogadicción, en hurto, en tantas cosas. No permitió el Señor, gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Pero tal vez si el Señor hubiera dejado que mi vida avanzara y avanzara sin tenerle a Él en cuenta, tal vez hubiera caído ahí. Por más educación moral que hubiera recibido en este mundo. ¿Vio? Pero el Señor se apareció, resplandeció en nuestras vidas. Dijimos 2 de Corintios.
Alabado sea su nombre. Mi esposa va a leer el versículo porque lo encontró. Yo no lo encontré. 4, 3 y 4 dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabado sea su nombre, ¿vio? Le resplandeció la gloria de Cristo, dice. Le resplandeció. ¿Cuándo le resplandeció? Cuando le dejaron entrar en su vida. Por eso, estimado oyente, amigo, amiga, pariente, que tal vez usted me está escuchando por primera vez, porque sé que me escuchan, que usted tenga la oportunidad de dejarle entrar al Señor en su vida. Tenga la oportunidad de dejarle resplandecer al Señor en su vida y va a ver las cosas con más claridad. Tenemos otro versículo para compartir. El versículo 6. 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Jesús. ¿Vio? Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo fue eso? Y allá cuando creó Dios al mundo. Vio que no dice que Dios dijo, no dice que Dios creó la luz. Dios no creó la luz. Dios dijo, sea la luz. Porque la luz era Él. ¿Vio? Y si vamos al libro de Apocalipsis, encontramos al Señor, dice que Él extiende su gloria hasta lo último. Y la luz del trono de Él sale por todos lados. Él es luz. Y dice, y Dios dice que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué luz? Él mismo resplandeció. Amén. Él mismo resplandeció y se pudo ver todo con claridad. ¿Vio? Se pudo ver todo con claridad. Dice, Él mismo resplandeció. Dice, el que resplandeció, dice, porque Dios que mandó de que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando usted le recibe al Señor como su Señor y su Salvador, Dios dice que resplandece en su corazón, resplandece en su vida. ¿Para qué resplandece? Para que usted vea que usted venía por un mal camino. ¿Cuál es el camino por el cual usted venía? Y venía por el camino del pecado. No necesariamente usted tendría que haber llevado una vida indigna o una vida a la cual no se pudiera uno detener a ver. Porque dice la palabra del Señor que aún lo bueno del hombre es inmundo para Dios. Aún lo bueno del hombre es malo para Dios. ¿Por qué? Porque el hombre lo hace por medio de su propia justicia, para alcanzar ser reconocido. Pero cuando a nosotros nos resplandece la luz, nos resplandece el Señor en nuestro corazón, todo lo que hacemos le lleva gloria y honra al Señor. Nosotros desaparecemos. Dijo Juan en una oportunidad ahí en el Evangelio de Juan, es necesario que yo mengüe, dice, pero que Él crezca. Y el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, hermana, nosotros tenemos que descubrir, estimado oyente, que hay un mensajero que Dios destinó para nosotros, con un mensaje precioso que es el mensaje de gracia. ¿Qué dice el mensaje de gracia? El mensaje de gracia dice que la salvación se encuentra por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vio? Que no es por algo que nosotros hayamos hecho. Podemos leer ahí en Efesios capítulo 2. Alabado sea su nombre. Para poder entender esto de la salvación. Y este mensaje lo trajo el instrumento. Lo trajo el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo se fue, porque dice, yo me voy a preparar morada, le dijo a los apóstoles, y se fue. ¿Vio? Pero se preparó de un instrumento que nos pudiera alcanzar este mensaje a nosotros, que fue el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo hoy tampoco está, pero están sus escritos. ¿Y quiénes son ahora los que nos transmiten la voluntad de Dios y que están en los escritos del apóstol Pablo? Y los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Vio? Por eso usted tiene que ver a su pastor, al ministerio que usted tiene ahí en su iglesia, lo tiene que ver
como los instrumentos que Dios escogió en este tiempo para que usted sea instruido, para que usted reciba esta revelación, ¿vio? Para que usted lo reciba. Y le decíamos ahí en Efesios capítulo 2, alabado sea su nombre. Acuérdese la declaración de la ley. Fíjese la declaración de la ley. La declaración de la ley decía esto: aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero no así con la declaración de la gracia. Alabado sea su nombre. Dijimos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Alabado sea su nombre. ¿Ve que no es por obras? No es por obras. Usted va a intentar ser el mejor cristiano. Va a intentar no fracasar. Y va a fracasar y que se va a sentir frustrado. No puede sentirse frustrado porque estamos en una humanidad. Eso no quiere decir que usted lo haga intencionalmente. Pero ahora nosotros hemos aprendido que por medio de la gracia que es Cristo en nosotros, porque acuérdese que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia que es Cristo en nosotros nos va a ayudar a nosotros. Nos va a ayudar a nosotros a poder manifestar una vida diferente a la que manifestábamos antes. Nos va a ayudar a manifestar una justicia, que eso vamos a ver en el próximo programa. Hoy estamos viendo la salvación por medio de la gracia. La salvación por medio de la gracia. Vimos en el programa anterior, aunque así brevemente, el instrumento que Dios escogió para traernos esta gracia. ¿Vio? El conocimiento de esta gracia, porque la gracia vino por medio de Jesucristo. Y el instrumento que Dios nos utilizó para traer el conocimiento de la gracia fue el apóstol Pablo. Bueno, y por medio de esa gracia vino la salvación a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, dice, estaban todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Vio? Eso dice ahí en Romanos capítulo 3. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Por cuanto todos pecaron. ¿Y eso quién dice? Eso dice la ley. La ley mira, examina al hombre sin Dios y dice, por cuanto todos pecaron, dice, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Vio? Porque la ley es como un espejo. ¿Vio cuando usted está sucio? Y alguien le dice a usted, tenés la cara sucia. Y usted no se puede ver a sí mismo. Necesita un espejo para ver y determinar qué parte de la cara usted tiene sucia. Bueno, la ley cumple la función de ese espejo. Nada más que nosotros no teníamos, por así decirlo, ¿no? No teníamos la cara sucia. Todo nuestro ser estaba contaminado por el pecado. Porque cuando Adán cayó allá en el huerto del Edén, el pecado se hizo uno con el hombre. Por eso dice Dios, ahora el hombre, dice, pero cuando Dios creó al hombre, dice, el hombre es alma viviente. Pero cuando el hombre se unió con el pecado, dice, ahora el hombre es carne. Dice. Ahora el hombre es carne. ¿Por qué lo comparó con la carne? Porque la carne tiene la sensibilidad para con el pecado. ¿Vio? En la carne están las concupiscencias. Y como él no tenía la vida de Dios, ¿vio? Entonces él podía ceder a la tentación del pecado. Yo podía ceder, pero estamos buscando ahí en el capítulo 3. De Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron están... acá está. Capítulo 3. Podemos leer desde el versículo 21 hasta el 27, hasta el 26. Alabado sea su nombre. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, pero ahora aparte de la ley, aparte. Ya la ley quedó en segundo plano. Dice, creo que en el libro de Gálatas, que la ley vino a ser como nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. ¿Vio? Vino a ser nuestro ayo, vino a ser aquel que nos conducía. ¿Vio? ¿Y qué? Entonces, ¿qué decimos? ¿Que la ley es mala? Y no, el apóstol Pablo, que es nuestro maestro, nos enseña también ahí en el libro de Romanos. Luego, ¿qué? ¿Decimos que la ley es mala o que el mandamiento es malo? No, dice, porque yo no conociera el pecado si no fuese por la ley. ¿Vio? Entonces, aquellos hermanos que hoy están todavía en la legalidad, lo único que ellos están logrando es descubrir que el pecado se puede manifestar cada vez más y más fuerte en su cuerpo, en su carne, pero no descubren la salida, no descubren cómo deshacerse de eso, ¿vio? No descubren cómo pueden hacerlo, ¿vio? Pero gracias al Señor, gracias al Padre que Él envió a su Hijo a causa del pecado, y en semejanza de carne de pecado, y se condenó al pecado en su propia carne. No lo condenó en la mía ni en la suya, lo condenó en su propia carne. El juicio de Dios, así como nosotros vemos en el Antiguo Testamento que los sacerdotes presentaban un becerro o un cordero y ponían su mano sobre el cordero y en expiación pasaban el pecado de todo el pueblo sobre él y después ese cordero era incinerado, ¿vio? En representación del juicio de Dios que venía sobre él para deshacer los pecados del pueblo, pero ellos tenían que hacer eso una vez al mes. Una vez al mes tenían que hacer ese ritual. Pero dice en el libro de Hebreo, Cristo habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice. ¿Vio? Una sola vez y para siempre. Cristo ya no muere más por los pecados. Una sola vez Él fue y ocupó nuestro lugar. Una sola vez Él cargó el pecado de toda la humanidad por nosotros. Y fue a la cruz y fue muerto, fue ahí. El juicio de Dios fue derramado sobre Él. ¿Vio? Y resucitó. Él murió, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 4. Alabado sea su nombre. Amén, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice que Él murió, dice, por nuestros pecados. Acá, capítulo 4, versículo 25. Fíjese lo que dice. Preste atención a lo que el Señor hizo por usted. Nadie pudo amarle como el Señor. Nadie nos pudo amar como el Señor. Vio que a veces nosotros humanamente tenemos ese sentir por nuestra familia, por nuestra esposa, por un ser querido. Si alguien intenta terminar con la vida de nuestro ser amado, nosotros estamos dispuestos a ponernos delante. ¿Vio? A ponernos delante, a recibir la violencia por ello. ¿Vio? Pero el amor del Señor fue más allá. El amor del Señor fue más allá. Él ocupó nuestro lugar. Él cargó el pecado de nosotros. Usted no puede cargar mi pecado. No pudo haber cargado mi pecado. Porque ahora nosotros somos sin pecado delante de Dios. Eso vamos a ver otro programa, hermano. El Señor ahora nos ve en Cristo. Usted no pudo haber cargado mi pecado. Ni yo pude haber cargado el pecado de usted. ¿Vio? Porque si bien el Señor tomó una semejanza de hombre, Él nunca tuvo relación con el pecado hasta la cruz. Solamente en la cruz Él tuvo relación con el pecado. Solamente ahí Él pudo hacerse uno con el pecado. Por eso que el Padre quitó la vista de Él. Si usted lee allí en el Salmo 22, dice que en los 4 evangelios dice que hubo tiniebla entre la hora sexta y la otra era novena. Y que ahí el Señor clamó a gran voz. Disculpe si me trabo un poco, lo que pasa es que vienen tantos versículos a mi mente, hermano, que el Señor pone en mi mente para que podamos trazar esta palabra.
Ahí en los 4 evangelios dice que hubo tiniebla entre la hora sexta y la hora novena. Y solamente usted puede encontrar ahí en el Salmo 22. Ahí relata lo que pasó con el Señor durante esas 3 horas. Esas 3 horas de agonía, dice que el Señor clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor y de mi oración? Te clamo de día y de noche y tú no me respondes. ¿Vio? Y dice que le habían rodeado, dice, cuadrilla de malignos. Cuadrilla de malignos. Satanás estaba ahí atacándole al Señor, acusándole porque él estaba cargando el pecado de la humanidad. Él estaba ahí queriendo retenerlo, ¿vio? Pero la muerte no le pudo retener. El sepulcro no le pudo retener, hermano. No pudo con el Señor, ¿vio? Porque si bien el Señor cargó el pecado de nosotros y lo llevó a la cruz y lo crucificó y lo mató, dice que el Señor fue sepultado durante 3 días. Y ahí fue, y dice la palabra en el libro de Hebreo, y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que estaban esperando, ¿vio? ¿Y quiénes son esos? Dice que eran a los santos del Antiguo Testamento. Ellos que estaban esperando la redención, ellos estaban esperando salir de allí. Fue y predicó las buenas nuevas de salvación a ellos. Y cuando resucitó, dice, he aquí que el Señor, dice, fíjese que cuando los apóstoles lo vieron, que el Señor iba ascendiendo, dice que un ángel le dijo: Jesús, que fue tomado entre las nubes, dice, al que vosotros veis, dice, al que vosotros veis, que fue tomado entre las nubes, y esas nubes son los santos del Antiguo Testamento. Al que vosotros veis, así como le habéis visto ir, así le verás volver. Aleluya, gloria a Dios. Así como ellos le vieron irse al Señor, así nosotros le vamos a ver volver. Aunque nosotros, hermano, déjeme decirle, no esperamos la venida del Señor, nosotros esperamos el arrebatamiento. Amén. Nosotros esperamos que nuestro cuerpo sea arrancado de esta tierra. ¿Vio? Nosotros esperamos la reunión con el Señor en el aire. ¿Vio? Eso es lo que esperamos. Pero eso es para aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador. ¿Vio? Eso es para los que le han recibido, porque solamente el Señor se puede unir, como leíamos ahí en el libro de Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Solamente nos podemos unir con el Señor si tenemos su misma esencia. ¿Vio? Por eso, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces nosotros vemos, como leíamos ahí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora parte de la ley. Ahora parte de la ley. Ese era el antiguo pacto. Ese era el antiguo pacto. Dice la palabra del Señor también ahí en 2 de Corintios que a nosotros, los que hemos alcanzado la salvación, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese es el pacto de la cruz, el pacto de la reconciliación, perdón, hermano, de la reconciliación por medio de su sangre. ¿Vio? Solamente ahora nosotros nos podemos reconciliar. No nosotros, porque nosotros ya fuimos reconciliados, pero usted que nos está mirando, que no conoce la fe, tal vez, que no conoce la voluntad de Dios para su vida, usted tiene la oportunidad hoy. Dice en el Antiguo Testamento, entre tanto que se dice hoy. Mañana no sabemos. Fíjese que ahí en los evangelios dice que había un hombre rico, un hombre lleno de riqueza, un hombre que dijo a su alma dijo, alma, dice, muchos bienes he acumulado para ti, regocíjate y descansa, dice, porque muchos bienes. Pero el Señor le dijo, el Señor habló a su corazón, así como el Señor puede estar hablando a su corazón hoy. Y le dijo necio, tonto le dijo, tonto, porque tenía seguridad en su riqueza. Pero el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Vio? ¿De quién será? Pero el Señor no le estaba diciendo eso porque estaba preocupado por la riqueza que él iba a dejar, porque estaba preocupado por su alma, porque estaba preocupado porque esa persona podía pasar la eternidad en el infierno,
a causa de no recibir a Cristo, sin importar los bienes que tuvieran, sin importar la reputación que tuviera delante de aquellos que le conocen. ¿Vio? Porque no es por buenas obras que nosotros alcanzamos la salvación, hermano. No es por buenas obras que nosotros alcanzamos la salvación. La salvación nosotros la alcanzamos por la fe en Jesucristo. ¿Vio? La salvación la alcanzamos por la fe en Jesucristo. Esa experiencia tuvo el apóstol Pablo. Fíjese que él iba por la ciudad de Damasco, iba por la ciudad de Jerusalén, metiendo preso y hasta consintiendo en la muerte de los santos, porque él consintió en la muerte de Esteban. Consintió en su muerte. No lo mató, pero era como si lo hubiera matado, porque dice que cuando apedreaban a Esteban pusieron la ropa de Esteban a los pies de un hombre llamado Saulo, de un joven llamado Saulo. Y él consentía en su muerte, dice. ¿Vio? Él consentía en su muerte. Y nosotros consentimos, mucho tiempo consentimos en el desprecio hacia los hermanos. ¿Vio? Cuando otros se burlaban de ellos, mirá, ahí van los gloria a Dios, ahí van los aleluya. Así decíamos también nosotros. Hoy nosotros estamos de este lado. Y de nosotros también dicen lo mismo. Ahí van estos fanáticos. Estos que no se hacen uno con nosotros, no festejan con nosotros. ¿Vio? Pero porque nosotros, no es porque nos despreciemos a aquellos que nos invitan o a aquellos que con los que antes festejábamos. No es que los despreciemos, no los despreciamos, los amamos. Y porque los amamos ya no podemos correr con ellos, ya no podemos estar con ellos en esas cosas, sino que tenemos que atraerlos hacia la fe. Tenemos que atraerlos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a atraer? Y mostrándole una vida diferente. Fíjese que el apóstol Pablo, después de su conversión, dice que él iba predicando por la ciudad de Jerusalén, iba predicando el evangelio. 3 continentes logró ganar el apóstol Pablo por medio de la predicación. O mejor dicho, el Señor por medio del apóstol Pablo. Porque no fue mérito del apóstol Pablo ese granjear de almas para el Señor. No fue mérito de él, fue mérito del Señor en él. Pero para eso hubo una determinación. Él se volvió. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, él se volvió. Se volvió del camino que iba llevando. Por eso, estimado oyente, hermano, hermana, tal vez usted que no conoce la gracia, Dios le está llamando hoy. Le está llamando a usted que no conoce al Señor, le está llamando para que usted alcance la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Amén, Señor. Usted puede poner su fe en muchas cosas y en muchas personas. No necesariamente tiene que poner su fe en santos, o en personas que ya murieron, a las cuales las personas llaman santos. Hoy la gente pone la fe en personas que están vivas. Hoy la gente pone la fe en aquellas personas a las que aprecian. Pero ninguna de ellas, déjeme decirle, ninguna de ellas le va a alcanzar la salvación a usted. Tanto ellas como usted necesitan a Cristo para ser salvos. Tanto ellas como usted, como nosotros en otro tiempo, estábamos infectados de pecado. El pecado estaba en nuestro ser al 100%. Y necesitábamos librarnos de ese pecado que nos llevaba a nosotros a sentirnos miserables, que nos llevaba a nosotros a sentir odio, que nos llevaba a sentir rencor, amargura en nuestro corazón, que nos llevaba a codiciar las cosas del otro, ¿sí? A querer lo que el otro tiene, cuando la palabra de Dios dice, bástate con lo que tienes, porque hasta ahí el Señor le dio. El Señor dice en su palabra, dice el salmista, manténme del pan necesario, no me des poco para que reniegue de ti, ni mucho para que me olvide de ti, manténme del pan necesario. Y si el Señor le quiere dar más, el Señor le va a dar más. El Señor le va a dar lo que usted necesite. Pero yo quiero esto, ¿no? Pero si no lo necesita, ¿no hace usted así con sus hijos? ¿No hace así con sus hijos? Tal vez quisieran, no sé, el último celular. Sus hijos quisieran el último auto.
quisieran la mejor zapatilla, pero usted sabe que no es necesario. No es necesario lo último. Con que ellos puedan calzarse, con que ellos puedan vestirse, con que ellos puedan tener lo necesario. No pasar necesidad, pero con lo que puedan tener necesario, ya con eso es suficiente. Ya con eso es. Bueno, así el Señor con nosotros. Por eso ahora todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Es por gracia. Usted va a hacer miles de cosas para... Usted tal vez va a decir, no, pero yo no creo así. Bueno, compruébelo. Ahora cuando usted termine de escuchar, compruébelo. Siga haciendo lo que usted viene haciendo. Nosotros no le venimos a imponer nada. Dios no le impone nada. La salvación se ofrece. La salvación se ofrece. Por eso dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oyere mi voz y me dejare entrar, yo estaré con él y cenaré con él y él conmigo. La salvación se ofrece. Está en usted decidir recibir al Señor como su Señor o no. ¿Vio? Pero si usted quiere comprobar que el Señor puede bendecir a sus hijos, y tiene que recibir al Señor. Tiene que recibir al Señor. Si usted quiere comprobar que las bendiciones de Dios están dentro de su camino, tiene que recibirle. Tiene que recibirle. Si no quiere experimentar el sufrimiento que va a traer la condenación eterna, que no, como decíamos en el programa pasado, no está determinada para el hombre. La condenación no está determinada para el hombre. La condenación fue determinada y prefijada para Satanás y aquellos que se rebelaron contra Dios. Cuando Satanás dijo, dice, en su corazón, dice, miró a lo alto, dice, y miró el trono de Dios, dice, y yo subiré allá y me sentaré allá y seré igual que Dios. Entonces Dios conoció la intención de su corazón, dice. Dios conoció la intención de su corazón y le dijo, tú querubín precioso, tú querubín protector, dice, pero tengo que se halló en ti maldad. Tengo que se halló en ti maldad. Y entonces Satanás, que en aquel tiempo no era Satanás, sino que era Luzbel, un ángel de luz, fue desterrado del cielo y cayó en la tierra. Y cuando él cayó en la tierra, dice que con él fue arrastrada la tercera parte de los ángeles. ¿Vio? Para ellos, ya está la sentencia para ellos. Ya está la sentencia. La sentencia es que ellos están en el infierno y van a ir al lago de fuego. ¿Vio? Esa es la sentencia para ellos. Entonces, si esa es la sentencia, hermano Nicolás, entonces, ¿qué preocupación puedo tener yo? Dirá usted que no conoce a Cristo. ¿Qué preocupación puedo tener yo? Que Satanás no está contento solamente con irse con esa tercera parte de los ángeles. Él ya como quien dice, ya está resignado a que se tiene que ir a ese lugar. Pero él no quiere irse solo. Él quiere arrastrar a la creación de Dios tras sí. Y la creación de Dios es usted, soy yo. Bueno, a nosotros los que hemos creído en Cristo ya no nos puede arrastrar al infierno. Pero al hombre sin Dios sí lo puede arrastrar. Al hombre sin Dios lo puede arrastrar porque no tiene seguridad de salvación. Nosotros sí tenemos seguridad de salvación. Porque como leíamos ahí en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, dice, por gracia soy salvo. Y esto es por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. No es nuestro. No es nuestro. La salvación, la fe es un don de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Usted tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dele la oportunidad al Señor. Dele la oportunidad al Señor. Crea en el Señor Jesucristo. Pero yo no creo, ¿sabe por qué yo no quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador? Porque si yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces estoy obligado a ir a la iglesia. Estoy obligado a ser parte de la iglesia. No, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Pero póngalo de este punto. Usted trae hijos al mundo y los educa y los cría. Y en determinada fecha usted prepara una mesa con abundante comida. Usted prepara ahí los mejores deleites. ¿Y usted qué espera?
que sus hijos vengan y se sienten a la mesa con usted y que disfruten de esa comida que usted preparó con usted, para alegrar su corazón y para que ellos también sean contentados con su alegría. Bueno, así Dios con nosotros. Dios quiere que el hombre sea salvo y también quiere que forme parte de la iglesia, ¿no? De la iglesia donde Él puede conocer su voluntad. Amén de eso. Muchas personas dicen, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo sostener mi hogar, ya no sé cómo sostener mi familia, tantas situaciones tengo allí. Bueno, déjeme decirle que para eso está constituida la iglesia, para constituir un hombre de verdad, una mujer virtuosa, como dice la palabra, un matrimonio ejemplar, una familia ejemplar y una sociedad ejemplar. Una sociedad que se conduzca conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hemos visto entonces que el instrumento que Dios escogió para nosotros en este tiempo es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. ¿Y por qué ninguno de los otros apóstoles? Porque al Señor le plació así. A ellos los llamó el Señor para la circuncisión, que eso también lo vamos a ver, es otro tema que vamos a ver. Y a nosotros nos llamó, y al apóstol Pablo para la incircuncisión, para los gentiles, o sea, para nosotros. Y el apóstol Pablo lo primero que nos hace ver que la salvación es por fe y es por gracia. Bueno, estimados oyentes, amados hermanos, el Señor les bendiga mucho, muy agradecido por poder haber transmitido esta palabra por medio de Facebook, por medio de la radio de la predicadora, agradecido con el hermano operador, con el dueño de la radio. El Señor les bendiga mucho. Gracias también le doy al pastor porque fue también una iniciativa de él con el hermano de la radio poder transmitir este programa de radio desde aquí, desde el Rey del Pino. Recuerde que los días de transmisión van a ser los lunes y los viernes de 11 a 12 del mediodía, hermanos. Y la página es Filial Virrey del Pino, la página de Facebook. Vamos a hacer una pequeña oración y ya vamos a terminar con el programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu gracia se ha manifestado a nosotros. Gracias porque nada hicimos nosotros para alcanzar la salvación, sino que por medio de Jesucristo ha venido. Por medio del derramamiento de su sangre preciosa, Señor, por nosotros, la cual nos limpia a nosotros, limpia nuestras conciencias de obras muertas, Señor. Bendice la palabra que hemos dado, Señor, que cada persona que nos ha oído, Señor, pueda atesorar esta palabra, Señor, y pueda correr más allá de lo que nosotros pensamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor les bendiga.